Cuando nos das tu palabra, la vida palpita tanto, el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. El pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Con palabras queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Es que tu palabra es vida, que consuela al caminante, que al débil lo reanima, a que siga para adelante, y al débil lo reanima, a que siga para adelante. Con palabras queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Es agua limpia y fresquita, que alivia tantos penales, es simple porque es clarita, serenata de cantares. Es simple porque es clarita, serenata de cantares. Tu palabra es queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Así sentimos clarito que la historia es caminata, es tarea de hermanarse con la vida remangada, es tarea de hermanarse con la vida remangada. Tu palabra es queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Con empeño siempre firme, aceptando la palabra, la vida del suelo crece, el tiempo nuevo amanece. La vida del suelo crece, el tiempo nuevo amanece. Tu palabra es queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Por eso capita Dios, déjanos tu bendición, y esa caricia del cielo es tu palabra, Señor. Y esa caricia del cielo es tu palabra, Señor. Tu palabra es queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Tu palabra es queriéndonos suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy felices, compadre Roberto y la comunidad que está ahí detrás, poder vivenciar esta experiencia de encuentro fraterno en esta ocasión en torno a la palabra. Pensamos durante estos últimos días cómo vivir y cómo poner en el centro de la vida de la comunidad de cada uno de nosotros la palabra de Dios. Y vamos descubriendo que este medio nos resulta sumamente útil para poder encontrarnos, celebrar, y también lo hemos visto en julio, sobre todo preparándonos al 7 de agosto, cómo este medio nos ayuda a disponer el corazón y a reflexionar juntos. Así que nos pareció sumamente interesante abordar durante los sábados de septiembre un camino de reflexión bíblica, un camino que nos inicie o nos fortalezca o nos enriquezca en la oración en torno a la palabra. Así que le damos la bienvenida a todos, les recordamos que sería muy bueno que puedan
compartir en sus muros esta transmisión, así otros también pueden llegar a sumarse a este encuentro nuestro. Nuevamente, bienvenidos a todos. Hola a todos. Hola, Padre Roberto. Hola, Padre Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Vamos a... Me parece que me escuchan, pero no me pueden ver, así que me dicen que esperemos un segundito, que hay un pequeño problemita con la cámara y vamos a pasar una cancioncita para dar tiempo a los chicos a que puedan arreglar ese problema. Usas tu palabra, la vida palpita tanto, el pueblo entero te nombra, un verso, música y canto, el pueblo entero te nombra, un verso, música y canto. Un palabra que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Es que tu palabra es vida, que consuela al caminante, y al débil lo reanima, a que siga para adelante, y al débil lo reanima, a que siga para adelante. Tu palabra es que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Es agua limpia y fresquita, que alivia tantos penales, es simple porque es clarita, serenata de cantares, es simple porque es clarita, serenata de cantares. Tu palabra es que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Si sentimos clarito que la historia es caminata, que es tarea de hermanarse con la vida demandada, que es tarea de hermanarse con la vida demandada. Tu palabra es que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Con empeño siempre firme, aceptando la palabra, la vida del suelo crece, el tiempo nuevo amanece, la vida del suelo crece, el tiempo nuevo amanece. Tu palabra es que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Por eso capita Dios, déjanos tu bendición, y esa caricia del cielo, es tu palabra, Señor, esa caricia del cielo, es tu palabra, Señor. Tu palabra es que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Tu palabra es que endona suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Bueno, aparte la canción esa nos gusta mucho, entonces la queremos escuchar dos veces, dos veces. Así nos vamos acostumbrando a que ponemos en el centro de nuestra vida la palabra, porque de ahí somos fecundos. La propuesta de estos encuentros más o menos va a tener el siguiente esquema. Vamos a tomar unos primeros momentos de cada sábado para hablar de algún aspecto de la palabra, para reconocer la palabra y su centralidad en la vida de la fe y de la iglesia. Después vamos a abordar algunos de los libros que solemos escuchar
en la liturgia de la palabra y que en este caso serán los libros cuyos textos tomaremos en los en los domingos del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a conocer un poquito más, a profundizar un poquito más en el libro del profeta Ezequiel, que es el que nos da la primera lectura de mañana. Y luego, con ese mismo texto de la primera lectura de mañana, haremos el tercer bloque, que quizás es lo más interesante y lo más rico para nuestro crecimiento como peregrinos, como discípulos, que es la lectura orante de la palabra. Así que teniendo en cuenta estos tres bloques, les invito ya a que nos pongamos en camino con el primero. Bien, la palabra de Dios que conocemos, que todos entendemos, es la Biblia, ¿no? Con sus partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, con sus libros, y que todos habitualmente tenemos en casa o hemos tenido ocasión de acceder a través de este libro que llamamos libro de la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, quisiéramos hoy tomar un poquito de distancia antes de llegar a la palabra de Dios para profundizar en otro concepto en el que se incluye la palabra de Dios, la Biblia, pero que no agota toda la palabra de Dios. Y esa palabrita clave es la palabra revelación. Sabemos que Dios se ha revelado a su pueblo. Sabemos que Dios ha tenido el deseo de compartirle su ser y su voluntad. Y sabemos que Dios, que se ha dado a conocer, lo ha hecho en una historia que es la historia de la humanidad. Y la misma Biblia nos ayuda a reconocer ese itinerario donde Dios se va dando a conocer su corazón y dando a conocer su voluntad. Ese camino de revelación, ese camino donde Dios se nos muestra tal cual es, tiene un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? Que nosotros podamos conocerlo a Él y reconocer cómo es su proyecto dentro del cual nosotros, los hombres, tenemos un sentido, un lugar privilegiado y un destino de salvación. En pocas palabras, el pecado nos alejó de Dios. Y Dios tuvo la voluntad de darse a conocer a sí mismo para que nosotros podamos volver a Él. Ese darse a conocer se dio desde el momento en que Israel, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, en la persona de Abraham, recibe la promesa de Dios. Vos vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Y desde ese momento, con Abraham a la cabeza, luego los patriarcas, Moisés, los profetas y finalmente Jesús, el Señor, Dios ha hecho un camino de revelación, ha hecho un camino donde nos ha mostrado su voluntad, ha hecho un camino en que nos ha confirmado a través de distintas alianzas que Él nos ama apasionadamente. La revelación fue recogida en los libros sagrados. A través de las inspiraciones de los autores que han escrito estos libros, a través de las palabras de los profetas, y últimamente, sobre todo, con la persona de Jesús, a través de la iglesia primitiva, de los evangelistas, de los apóstoles, de los autores sagrados, se ha recogido las distintas manifestaciones de Dios. Sin embargo, lo que está escrito en la palabra de Dios, que es lo que Dios ha querido decir, no agota la revelación de Dios. Porque Dios ha hecho y ha dicho,
Y todo eso lo tenemos aquí. Pero también ha dejado algo esencial, que es la capacidad en nosotros, por la acción del Espíritu Santo, de poder interpretar esa palabra. La obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ha dejado instituciones, tradiciones, costumbres, comprensiones que hacemos de la palabra. Les voy a dar un ejemplo sencillo para que todos lo entendamos. Podríamos ir al relato de la última cena y podríamos ir a la carta de los Corintios, a la primera carta de los Corintios, y leer allí el recuerdo que tiene la comunidad apostólica y el mismo Pablo de cómo fue la última cena. Pero todos nosotros, cuando leemos estos textos, tenemos un telón de fondo que nos ayuda a interpretarlo. ¿Cuál es ese telón de fondo? La Eucaristía, la misa. Esa es una tradición que se nos ha legado, con la cual podemos llegar a la palabra más perfectamente. Las tradiciones que hacen a la Iglesia, las instituciones que hacen a la Iglesia, forman parte de lo que Dios ha revelado a su pueblo y nos permite a cada generación volver a escuchar ese mensaje a través de la palabra escrita y a través de los modos de vivir la fe, de las tradiciones que tenemos, para comprender cuál es la voluntad de Dios en la historia, en mi historia y en nuestro futuro. Por último, para cerrar este bloque que no pretendía ser algo más que ayudarnos a comprender que vamos a leer la palabra, pero la leemos desde un contexto. Y esto es lo que quiero afirmar. ¿Cuál es nuestro contexto? La fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia que a través de los pastores, que a través de los teólogos y que a través del pueblo de Dios se conserva y permite acceder a la palabra con mayor fidelidad. Desde ese lugar nos queremos posicionar nosotros. No vamos a hacer un estudio de literatura antigua, no vamos a buscar hacer un estudio de historia de Israel o del Nuevo Testamento. No queremos hacer una biografía. ¿Qué queremos? Escuchar con fe la palabra, la revelación de Dios, el misterio de Dios amor, la voluntad de Dios que se manifiesta en la historia, que llega a nosotros y que se renueva para cada uno, diciéndonos a cada quien quiénes somos y cuál es el camino al que Dios nos invita a transitar. Bien, como primer bloque creo que estuvo bien, sucinto, ahorré un par de minutos por el tema de la diferencia de minutos que tuvimos para la conexión, así que vamos ahora a hacer un cortecito chiquitito, Pedro, así le damos después lugar al padre Roberto, para que nos hable del profeta Ezequiel, de cuyo texto vamos a leer mañana la primera lectura. ¿De quién es esa voz que va conmigo? Por el desierto de la noche oscura. ¿De quién es esa voz que me asegura la certidumbre de lo que persigo? ¿De quién es esa voz que no consigo reconocer en la tiniebla impura? ¿De quién es esa voz cuya dulzura me recuerda la voz de pan de trigo? ¿De quién es esa voz que me serena? ¿De quién es esa voz que me levanta?
¿De quién es esa voz que me enajena? ¿De quién es esa voz que cuando canta? ¿De quién es esa voz que cuando suena me anuda el corazón y la garganta? Esa voz que cuando canta, ¿de quién es esa voz que cuando suena me anuda el corazón y la garganta? Bueno, acá estamos, de vuelta. La idea es ahora poder conocer un poquito más del profeta Jeremías y del libro que lleva su nombre, el libro de la profecía de Jeremías. Para eso le propusimos al padre Roberto que nos ayudara un poquito, así que le damos la palabra al padre. Bien, buenas tardes a todos. Un placer poder volver a reencontrarnos. Bien, vamos a hablar del profeta Jeremías. Pero antes de esto, vamos a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. No quería dejar de presentar el tema de quiénes son los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces podemos respondernos que son aquellos hombres, ¿sí?, que elegidos por Dios para anunciar su palabra. Es decir, que es una vocación, no solamente se descubre que es un hombre elegido y que es una vocación, sino que se descubre también que estos hombres que han pasado en la historia han dejado una huella literaria y teológica con una personalidad histórica concreta. Es el caso, si quieren, de que podemos verlo ahí en Ezequiel 43:11, ¿no?, donde pone por escrito parte de su predicación, ¿sí? En todo el capítulo 43:11 descubrimos eso, ¿no? Cómo Ezequiel va a dejar por escrito su predicación. ¿Qué lo define como tal entonces al profeta? Precisamente su carácter carismático, ¿no? Su condición de elegido y de llamado por Dios. Esto lo define, en primer lugar. Se convierte así entonces en un personaje público, es decir, no puede guardarse para sí la experiencia de Dios. Esto hay que tenerlo presente, no simplemente en Ezequiel, sino en todos los profetas, ¿no? Estamos hablando en este caso de profetas mayores. Pero tienen después, al momento, que comparten esta misma experiencia de ser elegidos y llamados por Dios. Esto es lo característico de ellos, ¿no? Entonces, queda situado pública y abiertamente ante sus destinatarios, ¿sí? Destinatarios que son recios, incluso hostiles, ¿no? Hostiles ante quienes deben desempeñar su misión, ¿no? Lo escuchen o no. Y ahí entonces encontramos precisamente el texto de Ezequiel 2:7, ¿no? Cuando Dios le dice que a Ezequiel les comunicarás mis palabras, escuchen o no. El mismo relato del día de hoy, ¿no? Allá en Ezequiel 33:7-8, ¿no? Escuchen o no la palabra. Entonces la experiencia es realmente importante porque tienen que plantear frente a gente obstinada, ¿no? Ezequiel mismo, ¿no?, que ahora lo podemos ver ahí en Ezequiel 2, de los versículos del 3 y 4, ¿no? Ezequiel es enviado concretamente a los israelitas, a ese pueblo rebelde. Miren con qué
se tiene que manejar Ezequiel en este caso, ¿no? A esos hijos obstinados y empedernidos. Ezequiel 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿qué contienen los libros proféticos frente a esto, ¿no? Contienen la palabra de los profetas y palabras sobre los profetas. Palabra de los profetas y palabras sobre los profetas. Así que es un material que se divide en, podríamos decir, en dos géneros literarios, ¿sí? Es decir, oráculos proféticos son las palabras de los mismos profetas, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, por ejemplo, ¿no? Estos oráculos que tienen precisamente una declaración solemne hecha en nombre de Dios, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? El oráculo es eso, es una declaración solemne en nombre de Dios, que pueden ser sentencias breves o exposiciones más amplias. Lo importante es que es un material importante el tema de los oráculos. Encontramos también que ahí, yo lo puse porque lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, como en otros profetas, hay distintos tipos de oráculos. Yo solamente voy a hablar del oráculo de condena, que se refiere al acontecimiento o las acciones del pasado y del presente. Es decir, que estos oráculos, ¿de qué constan? Estructuralmente, de una introducción con la fórmula así dice el Señor, o de un tipo similar. Viene después el cuerpo del oráculo, donde se enumeran los delitos, los pecados condenables, e incluye la sentencia, en ese triple movimiento. Y la conclusión, ¿sí? Esto es muy importante también, o la firma del oráculo con el tipo que termina al final, oráculo del Señor. Esa es la firma. Por ende, hacer la firma es la conclusión de este oráculo de condena, ¿sí? Después, el otro género literario que encontramos es las narraciones proféticas, ¿sí? Es decir, narraciones que aparecen en forma de prosa, que tienen por objeto la vida, las acciones y las experiencias de los profetas. ¿Sí? Que va narrando lo sucedido con la experiencia del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios va viviendo con el profeta, ¿sí? Por ende, estas narraciones pueden ser relatos biográficos, es decir, porque están en tercera persona, o autobiográficos, es decir, están en primera persona, y esto es muy común en el lenguaje profético, ¿sí? Este juego entre la tercera persona y la primera persona. Las fórmulas características de estas narraciones proféticas, ¿sí? Como son los relatos vocacionales de cada uno de los profetas, las visiones o las acciones simbólicas que tengan estos profetas, ¿sí? En esto podemos verlo, si quieren, en Ezequiel 4:12, ¿sí? Cómo él va narrando estas acciones simbólicas, ¿sí? Y donde se van a entretener en esto, ¿sí? Para poder explicar el tema que quieren detallar ante aquellos que lo escuchan, ¿sí? Explicaré un poquito rápidamente en estos 7 minutitos de exposición sobre qué es un profeta. Vamos a entrar ahora en el libro del profeta Isaías, ¿sí? Es un libro que consta en primer lugar de 5 capítulos. Pero antes de continuar con esto, es decir, ¿cuándo se escribe este libro? ¿Sí? Entonces, este libro se escribe en primer lugar entre el lapso de 1593 a 1571 aproximadamente. ¿Por qué? Porque Ezequiel recibe el llamado, ¿sí? Allá en el 593 a.C. La actividad de Ezequiel dura 22 años, ¿sí?
Y este periodo de actividad tiene que vivirlo Ezequiel en un periodo muy oscuro de Jerusalén. ¿Por qué muy oscuro de Jerusalén? Porque le va a tocar estar entre los judíos que van al exilio a Babilonia. ¿Mm? Y van al exilio por manos de Nabucodonosor. Por ende, le va a tocar este periodo oscuro en donde va a estar precedido también por lo que es la destrucción de Jerusalén, allá en el 586. Hay la destrucción del templo, ¿no? En sí, el libro de Ezequiel contiene un montón de fechas. Es el que más fechas tiene de todos los profetas. Pero hay fechas que son, que él mismo las pone en el libro, que nos ayudan, que pueden ayudar a datar con precisión, una precisión considerable, este trabajo que hace Ezequiel. Una fecha que habla específicamente de cuando él recibe el mensaje divino, pero la otra fecha de la llegada del mensajero que reportó la caída de Jerusalén. Ahí podemos verlo en Éxodo, Ezequiel 33:21, ¿sí? Ahí está diciendo que Jerusalén ha caído. Y por un lado, entonces, si uno se pone en la piel de los profetas y uno encuentra hasta esta nostalgia que ellos viven del templo, ¿no? Porque cuando cae Jerusalén, es decir, que cae el templo. Bien, ¿quién es el autor? Lo que se conoce de Ezequiel del mismo libro que brota, se deriva únicamente del libro que lleva su nombre. Entonces esto hay que tenerlo presente. Él estuvo lo sabemos que él estuvo entre los judíos exiliados a Babilonia por Nabucodonosor, como decíamos, allá por el año 597 a.C., ¿no? Y allí, entre los mismos exiliados, él recibe su llamado a convertirse en profeta. Es curioso porque el momento en que recibe el llamado no es el mejor momento. Hay un momento de mucha tristeza, hay un momento de tener que dejar lo que es, de ir al exilio, hay un momento en el cual se empieza a percibir esta destrucción y esta caída de Jerusalén, ¿no? Y de todo el reino. Y por ende, entonces, eso lo vamos a encontrar en Ezequiel 1, del 1 al 3, ¿sí? Donde él recibe su llamado a convertirse en profeta. Ezequiel 1, del 1 al 3. ¿Se lo querés leer, padre? Brevemente. El año 30, el día 5 del 4.º mes, mientras me encontraba en medio de los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y tuve visiones divinas. El día 5 del mes era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Muchas gracias. Sabemos, por otro lado, que Ezequiel se casa, ¿sí? Allá en Éxodo 24, 1, 15, 18, ahí donde se nos va él a relatar el tema de su casamiento, pero al mismo tiempo de su viudez. Sabemos que vivió en su casa propia, ¿sí? Todo el capítulo 3, versículo 24, el capítulo 8, el versículo 1, y junto con sus compañeros exiliados, confinados en Babilonia, donde tuvo una existencia relativamente libre. Ezequiel viene de una familia sacerdotal por su padre, su padre Busí, que lo leímos hace un momentito, con el padre Mariano lo leyó, pero parece que él nunca ejerció el sacerdocio de esta casta sacerdotal, ¿sí? Que ya venía. Como profeta sacerdote, entonces es llamado a ministrar a los exiliados, es decir,
están separados del templo del Señor con su simbolismo, sacrificios, ministerios sacerdotales y rituales de alabanza. Es decir, que su mensaje tiene que ver mucho con el templo. Y acá lo vamos a encontrar en los capítulos 8 al 11 de Ezequiel, ¿sí? En los capítulos 40 al 48, y todo lo que tiene que ver con sus ceremonias. Concretamente lo que va a pasar con esto es, hay una profanación de todo lo que es la dimensión cultural. Pero lo vemos enseguida. Ezequiel entonces era un hombre, por lo que descubrimos del libro de Ezequiel, era un hombre de amplios conocimientos. Hay que tener presente esto, ¿no? Sobre todo conocimiento de las tradiciones propias, nacionales, ¿sí? Un tipo capaz en tratar asuntos, historias y cuestiones internacionales. En fin, Ezequiel tiene esta capacidad, ¿sí? A tal punto que en Ezequiel, en el capítulo de 6 al 23, ahí se puede ver esta experiencia de cómo va el estilo, que es a menudo de desapego, pero con algunos lugares es apasionado y terrenal, ¿sí? Tiene una gran capacidad de narrar y de conocimientos, sobre todo capaz de manejar asuntos amplios y de tratarlos al mismo tiempo con grandeza y con imágenes convincentes, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del libro? La estructura del libro que encontramos es clara y responde concretamente a las etapas de actividad de Ezequiel, ¿sí? La primera parte, que es la vocación y misión del profeta, ¿sí? Basada en Ezequiel del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, 27. Los oráculos de condenación contra Jerusalén, por eso hablábamos ahí hace un momentito de este tipo de oráculos. De vuelta, los oráculos contra las naciones, o sea, no simplemente a Jerusalén, sino contra las naciones, con los cuales se alejan no simplemente de la dimensión cultural, sino que se alejan de lo que es y de la ley, ¿sí? Y por ende de rendir cultos a otros dioses. Esto es lo más importante. La cuarta parte tiene un mensaje de esperanza, ¿sí? Allá por Ezequiel 33, 1 al capítulo 39, 29. Señalo esto porque me parece que es el texto que vamos a ver seguidita, ¿sí? Y la visión sobre el templo y la tierra santa, ¿sí? ¿Qué teología posee Ezequiel? Bueno, el tema central de Ezequiel que encontramos es de su predicación es la santidad de Dios. Esta santidad de Dios es ofendida por el pecado de dos maneras. Está la profanación de las criaturas, es decir, como sucede en el culto, de modo particular el culto idolátrico, ¿no? Es decir, se alejan del Dios verdadero para seguir a los dioses falsos, a otros dioses. La profanación del verdadero culto en el templo, es decir, ya no es importante darle la cuestión en el templo, sino que se puede dar en cualquier lado, ¿sí? Ezequiel entonces sueña una comunidad cultural y teocrática que tenga un sumo sacerdote y reunida en torno al templo. El segundo tema que trata fundamental dentro de la teología de Ezequiel va a ser la historia del pueblo como una sucesión de infidelidades. Esta cuestión de idolátrica va a traer estas infidelidades del pueblo de Dios. Es decir, que estas infidelidades no inician en Canaán, sino que inician en Egipto, donde los israelitas dieron culto a otros dioses. Esto lo vamos a ver perfectamente bien en Ezequiel 16 y en Ezequiel 23, ¿sí? Dan culto a otros dioses y en el desierto se profana el sábado. Y al mismo tiempo se rechaza la ley del Señor. Esto está en Ezequiel 16 y Ezequiel 23.
Otro tema que trata acá es el tema de la retribución individual, ¿sí? Cada uno recibirá según su conducta. Esto lo encontramos en Ezequiel, concretamente 18, del 20 al 24, ¿sí? El profeta, sin renunciar al principio de la solidaridad, admite que las acciones del individuo particular son, sobre todo, las que cuentan para el bien o el mal. Es decir, entonces acá va a ir desarrollando de qué cosas se debe ocupar el verdadero rey. Mientras el monarca está pensando en poder, dinero, en cuánto territorio tiene que conquistar, el nuevo rey es aquel que viene bajo las figuras del nuevo Mesías, ¿sí? Sobre todo esto lo vamos a ver en San Juan, ¿sí? Bellísimo, o la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿no? Entra no buscando grandes fortunas, sino que viene a entregar su vida. Esta es la diferencia que encontramos entre el rey de aquel momento y el rey del Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver rapidito el contexto inmediato de la perícopa, ¿sí? Ustedes saben que la palabra perícopa viene del griego, que significa trozo, pedacito, ¿sí? Que es un pasaje, un fragmento bíblico que se lee en el servicio litúrgico, que sirve de punto de partida de una homilía, ¿sí? Es decir, no es una práctica nueva, sino que es una práctica que es de origen judío, ¿sí? Jesús ya vive esta experiencia de leer una perícopa como el del profeta Isaías, ¿sí? En Lucas 4, 16, 19, ¿sí? Entonces encontramos que en este contexto inmediato, el profeta es descrito, en primer lugar, como centinela. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como centinela tiene un doble encargo, este hombrecito. En primer lugar, será de prevenir al pueblo. Esto es Ezequiel 33, del 2 al 6. El primer encargo que tiene es a prevenir al pueblo. Pero no basta con eso. Y acá es el contexto inmediato, ¿sí? Es prevenir a cada uno de los miembros. Este es el texto nuestro. Ezequiel 33, del 7 al 9. Es prevenir a cada uno de los miembros del pueblo. Por ende, la tarea, parte de este contexto inmediato, la tarea del profeta consiste en interpretar los acontecimientos históricos a través de la palabra. Muy importante. Muy importante porque no es cualquier palabra, no es su palabra. Es la palabra que viene recobrada por obra de Dios. Acá lo podemos ver en el texto que sigue, en el mismo texto de Ezequiel 33, 7, 9, pero también podemos descubrir cómo esta palabra recobrada por obra de Dios es para criticar el comportamiento actual del pueblo. Acá lo encontramos esto también en Ezequiel 33, del 21 al 22. Y obviamente esta palabra que viene a iluminar el futuro de este pueblo. O sea, Ezequiel 33, del 10 al 20. Un análisis rapidísimo del texto. Entonces, en primer lugar, este texto Dios revalúa el llamado de Ezequiel a ser este centinela o guardián de este pueblo, de esta nación que se enganchó con la idolatría, se enganchó con alejarse de Dios, alejarse de la ley, alejarse de no reconocer el tema del sábado. Es muy importante esto, ¿sí? Entonces, curioso porque cuando revalúa esta llamada, nos vamos a encontrar que en el capítulo 3, este mismo parte del capítulo que hoy leemos, 33 del 7 al 8, lo vamos a encontrar en el capítulo 3. Y los invito a ir.
Y es ¿Capítulo, padre? capítulo 3. Vamos a encontrar el capítulo 3 del 1 al 9. Después el profeta entre los deportados. El profeta, fíjense, allá por el versículo 16, el profeta centinela de su pueblo. Mire, hay una repetición tan importante, porque dice, al cabo de 7 días, la palabra del Señor me llegó en estos términos, y es igual que hoy. Hijo del hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Cuando escuches la palabra de mi boca, tú les advertirás de parte mía. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas de advertir al malvado, que abandone su mala conducta de esa manera salvará su vida. El malvado morirá por su culpa, por su culpa. Pero a ti te pediré sangre, cuenta de tu sangre. Si tú en cambio adviertes al malvado y él no se convierte de su maldad y de su mala conducta, él morirá por tu culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Miren, es exactamente lo mismo, ¿no? Es casi como, podríamos decir que es una gran inclusión. Es una gran inclusión que tiene en el medio casi 30 capítulos, abre con una misma afirmación y concluye con la misma afirmación, ¿no? Que me parece interesante para poder, al momento de tener que leerlo, poder ir más allá, que después la Biblia va a dar el reenvío, ¿sí? Como centinela y guardián de la puerta de la ciudad, responsable de advertirles a los habitantes sobre una amenaza del enemigo. Ezequiel entonces es responsable personalmente de proclamar el juicio inminente de Dios y de animarlos a que se arrepientan para poderse liberar de la culpa. En este mismo contexto del capítulo 33, 7 al 9, Dios demanda que el centinela, sobre todo, desempeñe un rol importante en el llamado a la justicia individual y colectiva, al tomar la responsabilidad personal y apropiación por el arrepentimiento de los exiliados. En definitiva, Ezequiel 33 demuestra que, aunque cada individuo está llamado a la justicia personal, los profetas son responsables de advertirles a los demás exiliados que deben actuar justamente. La metáfora del centinela de Ezequiel 33 refleja lo que Dios espera de nuestros intereses particulares en la vida de otros dentro de nuestra propia realidad. Chan. Muchas gracias, padre. Gracias, perdón el tiempo. Exhaustivo, diría yo. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, queridos amigos. Hemos querido presentar a los profetas, al profeta Ezequiel, y en particular el contexto inmediato donde vamos a encontrar el texto que vamos a leer mañana como primer lectura y que hoy vamos a utilizar ahora inmediatamente para nuestra meditación. La oración bíblica, como les dije, requiere un contexto, ¿no? Que es la fe de la iglesia, y también requiere un contexto, que es comprender cómo esa palabra, que puedo leerla en un pequeño versículo, se lee justamente en todo un marco de reflexión y de vida de la comunidad. El padre Roberto nos presentó el profeta Ezequiel y nos ayudó a focalizar el problema de el profetismo como centinela de la vida moral del pueblo. Vamos ahora a tomarnos unos momentitos para dividir el bloque y los invitamos a que vayan buscando la palabra de Dios
vayan encontrando en el texto del profeta Ezequiel el texto que vamos a utilizar ahora en un momentito, que es en el capítulo 33, del versículo 7 al 9. Y ese es el texto que vamos a meditar hoy y que, como hemos dicho ya en 2 o 3 oportunidades, se encuentra contextualizado en los planteos que acabamos de compartir. Antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta entre las naciones. Yo te escogí y razón de el cielo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me queda dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No te vas a arriesgar, porque contigo yo estaré. No te vas a anunciarme, porque tu boca yo hablaré. Claro, mi pueblo para cantar y derribar, para divinizar, destruirás y cantarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que temblar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo gritando está. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que avisar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
Bueno, bienvenidos nuevamente al tercer y último bloque, me parece que de algún modo el más destacado. Quiero expresarle al Padre Roberto, recién le estaba mostrando algunos mensajitos, la gratitud de muchos de ustedes por la presentación, Padre. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A mí me parece que es interesantísimo el tema de llegar a la palabra con una mirada un poquito más amplia, ¿no? Seguramente ahora cuando entremos en el texto lo vamos a descubrir como distinto. Como sugerencia, me parece que no está mal recordarles, amigos, que sobre todo en la Biblia del libro del pueblo de Dios, cada libro tiene su introducción y cada parte tiene su introducción que nos puede ayudar a entender mejor lo que estamos leyendo. Bueno, vamos a arrancar con el tercer bloque. Quiero contarles que vamos a tener algunos invitados, miembros de nuestra comunidad. Bienvenida Rosy, bienvenido Gaby. Ahí los vemos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. No lo estamos escuchando nosotros. Ahí les vemos que nos saludan. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahora sí. Ahí. ¿Sí? Y ahora sí. Muy buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias, tardes, Roberto. buenas tardes. Muy lindo lo que nos hablaste recién. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar. Y ahí la tenemos a Flavia también. Hola Flavia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Hola. Fabián. ¿Qué Bienvenida. tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Padre Bien. Mariano, Padre Roberto? Muy bien. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno. Gracias por la invitación. Bueno, les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Queríamos, de algún modo, y esta es la intención, y ustedes están allí, lo estamos viendo todos los que estamos siguiendo la transmisión, pero el ejercicio es hacer una lectura orante de la palabra, ¿no? Y está muy bien que lo podamos hacer en comunidades, ¿no? En grupos. Claramente lo podemos estar interviniendo todos, pero nos parecía rico que podamos interactuar con algunos de ustedes y les agradecemos una vez más que hayan aceptado acompañarnos y salir en el vivo. De corazón esperamos que nos ayude a este ejercicio a comprender y a encontrar un camino de lectura orante de la palabra. De esto se trata. Bien, sin más, si les parece, vamos a arrancar, porque ya se hizo súper tarde, así que arrancamos con el tercer bloque. Les proponemos, como ya estamos entrando en un clima de oración, ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar la oración que ahora vamos a poner para que todos podamos rezarla como disposición a el momento de escucha de la palabra. Un momentito, y ahora vamos a tener ya la oración y la vamos a poder seguir todos. Agrandame, Pascual, porque no veo, aunque no me vean a mí. Gracias. Bendito seas, Señor, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la Iglesia cristiana. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz de Padre que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. En medio de tantas palabras que oímos, leemos y repetimos a diario, nos alegra poder escuchar ahora la tuya, como palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza. Gracias a ella, te reconocemos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que su Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra,
y haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla en silencio, abriendo nuestra alma a Dios para alabar, dar gracias, implorar y pedir perdón. Amén. Amén. Y ahora sí vamos así con el corazón dispuesto, porque el Espíritu está entre nosotros y nos va a ayudar a comprender más perfectamente la voluntad de Dios, la palabra de Dios que nos es dirigida. Vamos a escuchar el texto. Les repito para los que están en casa que se trata del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, del versículo 7 al 9. Rosy, ¿lo querés leer? Dale, sí. También a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir. Y si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por tu culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Vamos a tomarnos un minutito para repasar el texto, para volver a leerlo, quizás para subrayar alguna palabra que se repite, que me llama la atención, algo que de algún modo me convoca de manera especial, una imagen, y dejemos que desde ese lugar y con los elementos que pudimos compartir previamente, la palabra hoy venga a decirle algo al propio corazón, ¿no? Dejemos que la palabra nos hable al corazón. Entonces vamos a tomarnos un momentito para hacer este ejercicio, ¿no? Volvamos a releer y dejemos que la palabra decante en nuestro corazón a la luz de lo que pudimos reflexionar previamente.
Bien. Me quedaré un buen rato más porque hay un montón de ideas que siguen dándome vueltas en la cabeza, pero el tiempo nos apremia. Hemos pedido a Dios la gracia de escuchar su palabra, de recibirla en el corazón. La hemos escuchado, la hemos podido meditar un momentito, ¿no? Quizás como parte de este ejercicio ahora, la idea es que podamos compartirnos brevemente es breve, ¿no? Un minutito cada uno, ¿les parece, chicos? Pongámonos de acuerdo en eso. Así, ¿qué me dice la palabra a mí, no? ¿Cómo resonó en mí? ¿Qué siento que hace fuerza en mi corazón lo que acabamos de compartir, ¿no? La palabra de Ezequiel que nos fue anunciada. Si quieren, levante la mano, el que tenga ganas de va primero. Dale. Vamos, Rotia. Bueno, a mí me resuena centinela, me resuena advertir, me resuena convertir y me resuena lo último que dice, habrá salvado tu vida. O sea, varias cosas me resuenan. Bueno, y simplemente con toda la realidad de lo que estamos viviendo, me resuena más todavía. Creo que de algún modo todos somos un centinela, o debemos ser. Y bueno, esto de lo que hablaban anteriormente, del individualismo, que hoy por hoy se ve tan reflejado en nuestra sociedad, y en este año en particular, por todo lo que está sucediendo, creo que, bueno, trae a mucha reflexión. Y que cada uno desde nuestro lugar, siempre hay algo que podemos hacer. Creo que siempre tenemos esta compañía, esta guía de Dios, que nos dice que, bueno, que nada es en vano y que las cosas que van sucediendo siempre tienen un porqué, y bueno, y está en nosotros poder buscarlo a través de él, y bueno, creo que eso es lo que también nos da muchas explicaciones y la fuerza para sobrellevar distintas situaciones que nos tocan atravesar, en lo personal y como en sociedad. Bueno, la verdad que hoy por hoy nos pasa, de hecho, bueno, en mi realidad me pasa de escuchar que el año está perdido, que estamos perdiendo tiempo, que estamos contra un montón de otras cuestiones que uno escucha diariamente. Y bueno, a mí me parece que, bueno, que todo esto, más allá de lo dificultoso y de todo ¿cómo decirlo? A ver, todo todo el dolor que provoca, algo también nos está enseñando a la vez. Me parece que hay un montón de valores que se fueron perdiendo. Esto de la cuestión de fe, que también hay mucha gente que se fue abriendo, y bueno, que creo que esto nos lleva también un poco a reflexionar y a desde nuestro lugar, del lugar que cada uno ocupa, tratar de poner su granito de arena
para poder seguir adelante, para poder ayudar a los que tenemos al lado, para poder contener. Creo que, bueno, como dice la Madre Teresa, a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar no sería así sin esa gota. Y bueno, me lleva a esa reflexión. Bueno, podría igual decir muchas cosas más, pero bueno, esto de que creo que todos de algún modo somos ese centinela y bueno, esto del convertir es lo que más me llega, y en esta situación en particular. Gracias, Rosy. ¿Quién se anima a seguir? Acuérdense que es un minuto, ¿eh? Ya Rosy nos gastó como 3 o 4. Bueno, me tienen que cortar. Gracias. Ahí va Flavia. Bueno, yo también, la palabra que anoté como punto de partida para esta lectura fue centinela. Y lo primero que pensé, dije, bueno, ¿qué es un centinela? Es alguien que cuida. Y me parece que esta palabra de cuidar es muy oportuna en estos momentos, ¿sí? Cuidarte, cuidarnos, quédate en casa, cuídate, ¿no? Digo, qué apropiado para esta palabra centinela que significa cuidar. Y yo pensaba, ¿no? Digo, en qué cosas me tengo que cuidar, pero también cuidar a los demás, cuidar al otro, ¿sí? Y un poco lo empecé a relacionar con la misión que tiene el profeta Ezequiel, ¿sí? Y que de alguna manera somos todos profetas, todos estamos llamados a anunciar la palabra. Pero creo que lo más importante hoy en día, este anuncio de la palabra se tiene que reflejar en obras. Me parece que esto es muy importante, muy fundamental, porque si no, todo se desvanece, ¿sí? Si no vemos que nosotros actuamos en función de lo que creemos, ¿sí? Creo que ahí es cuando la palabra de Dios se hace viva, se hace real, ¿sí? Esto me parece que es fundamental. Y yo pensaba, digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder cuidar a los demás? Si yo también puedo ser un centinela, como lo fue Ezequiel. Y creo que me parece que pasa por ahí, ¿no? Primero, bueno, tratando de poner el interés en el otro. Yo subrayé algo que dijo el padre Roberto, y dijo, espera de nuestro interés en la vida de los demás. Y esto me parece que es genial, ¿sí? Estamos perdiendo el interés en la vida del otro, ¿sí? Entonces, me parece que esto va a ser sería el punto de partida de todo, ¿sí? Yo puedo ser centinela y puedo cuidar al otro en la medida en que tenga interés de poder hacerlo. Y creo que si yo tengo el interés en el otro, puedo empezar me parece algo que hoy creo que tenemos que empezar a hacer, que es el restaurarnos. Tenemos que restaurarnos de esta realidad, ¿sí? Y me parece que lo primero que hay que llevar para poder restaurar es esperanza. Esperanza y volver a confiar en Dios. Porque creo que si un hombre y una mujer sin esperanza no puede transmitir absolutamente nada. Me parece que esta es la misión primera que tenemos nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, de alegría, de mucha alegría. ¿Y para qué? Y para empezar a contagiar a todos, ¿sí? Necesitamos empezar a contagiar al otro. Esto me parece que es fundamental. Así que me quedo con estas ideas, ¿no? El centinela que se cuida a sí mismo, que cuida a los demás, que tiene interés en el otro para que el otro se restaure y que tiene que ser una palabra que se viva, que yo la viva desde adentro y que el otro la pueda ver en mis obras.
Esto me parece que es súper importante. Y siempre ser hombres alegres y de esperanza. Creo que es lo que nos hace falta también como sociedad. Esperanza y alegría en lo que creemos, confiando en Dios. Gracias, Flavia. Gracias, Flavia. No, de nada. Bueno, Muchachos, me toca. hay que hacerlo. Voy a tratar. Hay que hacerlo. Vayan cerrando. Bueno, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Bien. La verdad que, bueno, espero que haber entendido un poco de todo esto de lo que estamos haciendo, justamente. La verdad que si bien soy de fe, la verdad que este tipo de momentos no los compartí en muchas oportunidades, y menos que menos participar de esta manera. Pero bueno, si entendí un poco el sentido, lo que me llama la atención, bueno, la primera palabra hijo ya, bueno, me emociona directamente. Después, bueno, la carga negativa en las palabras sangre, morir, advertencia, o sea, yo esas las noto fuertes. Pero bueno, me parece que este año ya de movida es un año de reflexión. El que no lo aprovechó tiene tiempo para hacerlo, de eso se trata. Yo lo aproveché bastante y entiendo que viene por ahí. O sea, te están dando muchas herramientas para dejar de entender que la parte vacía, digamos, del vaso no tiene que opacar lo bueno. Así que hay que aferrarse justamente de esos mensajes, tirar para adelante, tratar de dar una mano, como nombraron, al prójimo, y bueno, y no creernos superhéroes, ¿no? Porque estamos todos un poco golpeados con esto. Pero bueno, a ver, me parece, para no ser reiterativo, que sí, que es muy importante la charla, muy importante entender de las cosas que quizá no nos hicieron felices o no nos llegaron a satisfacer como para sentirnos espiritualmente bien. Así que, bueno, la verdad que me cuesta un poco poder terminar de cerrar la idea, pero tampoco los quiero aburrir. Pero me parece, ¿cómo decirlo? A ver si por ahí vos me podés ayudar, Mariano, un poco. Dijiste una palabra clave para mí. Tiempo para aprovechar. Tiempo para aprovechar. Sí, eso es... El tiempo del centinela, quizás ahora sin meterme en tu compartir, es un tiempo de advertencia, no es un tiempo de vigía, de mirada, de estar alerta, ¿no? Tiempo para aprovechar. Exacto. Y bueno, obviamente, por ahí uno está muy, como es muy, bueno, yo sigo con el tema del trabajo, entonces, bueno, quizás, bueno, viví situaciones diarias con este tema de riesgo todo el tiempo, pero bueno, en todo lo que uno puede alcanzar a ver y poder apoyarse en el de al lado, apoyarse en la familia, poder disfrutar desde donde se puede y bueno, ir para adelante, ¿no? Que sería el sentido. Y si, bueno, si notas que no te está pasando, bueno, no renegarse y bueno, ir a encontrarse, digamos, en
encontrar las herramientas pidiendo la ayuda correspondiente, ¿no? Buenísimo, Gaby, gracias. Gracias. No, por favor. Igual va a ser cierto. Voy yo igual a ser cierto. Miren, a mí me llamó la atención, obviamente como me tocó prepararlo, entonces también uno encuentra algunas cosas, ¿no? Yo decía que el profeta tiene como un doble encargo, ¿sí? Y el doble encargo que tiene era de prevenir al pueblo, pero acá es el prevenir a cada uno de sus miembros del pueblo, específicamente. Y para esto se vale obviamente Dios se vale de Ezequiel. Entonces pensaba mientras iba haciendo, digo, qué interesante este tema de prevenir a cada uno, ¿no? Es decir, cómo, bajando también más a mi vida, ¿no? Cómo se trataría de vigilar sobre el modo de vivir en Dios, ¿no? Vigilar sobre el modo de vivir mi consagración en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que estás inserto en una realidad, inserto con cosas que aparecieron nuevas para mí. Entonces, interesante ver esto, es decir, cómo vigilar sobre eso, ¿no? Para precisamente no entrar en el lamento, que el profeta, gracias a Dios, en el texto no cae en lamento, simplemente este profeta que escucha cómo Dios va hablando, ¿no? Es más, ¿no? Esto dice el Señor. Si ustedes se fijan en el texto, en el 7, el versículo 7 no empieza así. Dice, también a ti, hijo de hombre, ¿no? En cambio, viene interesante la transpolación que hace la liturgia, ¿no? Transpone el texto para usarlo celebrativamente y dice, esto dice el Señor. Pero claro, se lo dice el profeta, pero me lo dice a mí que estoy escuchando, en un marco celebrativo como es la Eucaristía. Y interesante que vigilar sobre la consagración, sobre mi modo de vivir en Dios, mi consagración, es cuidar al que se alejó de Dios. Es cuidar al que tal vez no quiere escuchar, pero necesito hablar, necesito decirlo, ¿no? Necesito comunicarle algo necesito comunicarle, ¿no? Entonces, por eso me parece que yo lo que hice fue cambiar el tema del centinela por el vigilador, porque es es la misma persona, ¿no? Pero el vigilador en este caso soy yo, ¿no? ¿Cómo vigilo sobre las cosas que vivo con Dios? ¿Cómo vigilo las cosas de mi consagración? Porque también está ahí, ¿no? El mal que se mete, que no me deja ser feliz, el mal que se mete en esta situación concreta, el mal que no me permite entender muchas veces y no quiere cambiar de conducta, no quiere modificar ciertas situaciones para poder vivir esta experiencia de gracia de Dios y de plenitud de Dios, ¿no? Basta, cortito nomás y respetado. Tómenme el tiempo, por favor. 1 minuto. A mí me pareció que este texto es un fuerte golpe a la cara. ¿Por qué se los digo? Porque siento que es un llamado a la corrección fraterna. Me está pidiendo a mí que yo le diga a él que deje de pifiarla. Cuidar su vida es decirle a ese otro que está fuera de lugar, que si me callo, él no va a cambiar de vida y puede morir, y yo voy a ser responsable de su sangre, de su muerte, de su dolor, de su fracaso, de su vida infeliz. Por el contrario,
si yo tengo la capacidad de salirle al encuentro, y para eso hacerme valiente, para eso soportar a veces la crítica, para eso aceptar que no me van a querer tanto, para eso, lo que le pasa al profeta, ¿no? Que es el señalado, el acusado, el denostado. Bueno, aceptar esa lógica me parece que es mi gran, interpelación frente a esta palabra. Dije de lo de corrección fraterna, pero me parece que en esta misma lógica ustedes silbarán otros conceptos, como la responsabilidad por la vida del otro, que de eso se trata. Hablaron del cuidado del otro, hablaron también del disfrutar del otro. Ahí me había anotado mientras que estaban hablando, ¿no? Y lo asociaron con alegría y esperanza. Dos palabras también muy interesantes. Creo que me pasé y estoy en 2 minutos, así que cerré ahí. Yo siento que la palabra del profeta es un gran llamado a responsabilizarme de la vida de otro en la lógica de una corrección fraterna, ¿no? La responsabilidad personal de él, yo estoy llamado a hacerla patente. Eso sentí en mi corazón a luz de esta palabra. Ejercicio final para terminar el ciclo de la lectura orante, si les parece. Tomémonos un minutito, 30 segundos y pensemos. Y ahora sí, una oración muy breve. ¿Qué quiero pedirle? A la luz de lo que cada uno reflexionó o escuchó que dijo el otro que le llamó la atención, ¿qué quiere pedirle a Dios para poder asumir este eco de la palabra en sus vidas? Nosotros lo pensamos para decirlo. A los que están siguiéndonos en el vivo, lo pueden escribir, lo pueden compartir en los comentarios. Tomémonos unos segunditos para pedir a Dios algo que nos ayude a vivir la palabra que fuimos escuchando. Arrancamos al revés, ¿les parece? Arranco yo, sigue el padre Roberto, Gaby, Flavia y termina Rosy, ¿sí? Yo te pido, Señor, en esta noche en que hemos recibido tu palabra, que me des la fortaleza para asumir la responsabilidad de los hermanos, para protegerla, cuidarla y alentarla a la santidad. Pido, Señor, que me ayudes a aprovechar cada vez más este tiempo para escucharte, para poder, junto con el otro, entrar en este camino de cambiar nuestro modo de vida para poder ser felices. Y la gracia de poder vivir dando la alegría de Dios a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que me sigas dando esta fuerza que recibo día a día para poder ser mejor persona y bueno, y brindarle a los demás exactamente lo mismo. Gracias. Te pido, Señor, ser fiel a la misión evangelizadora y que nunca pierda el interés en la vida de los demás. Yo te pido, Señor, que guíes mis pasos
en todo mi transitar, ayudándome a dar lo mejor de mí y a poder infundar en otros tu fe, mi fe. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, Cielo, santificado sea tu nombre, Sea tu nombre, venga a nosotros venga a tu nosotros tu tu reino, reino, hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en la tierra en la tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día, perdona Perdona nuestras 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 ofensas, como también también nosotros nosotros perdonamos a los que a nos los que ofenden. nos y no nos dejes No nos caer dejes caer en la caer en tentación. la tentación, y líbranos del mal. Líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Amén. La oración de cierre la vamos a dejar para el próximo encuentro. Si les parece, doy la bendición y que lo que cada quien tiene en su corazón como oración, el Señor lo quiera conceder con su gracia. El Señor esté con ustedes. Y como tú Bendecinos, Señor, bendecí nuestras familias, que tu palabra sea fecunda en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Bendecí también esta experiencia que estamos viviendo juntos y así la fecunda. Te lo pedimos a ti, que sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Flavia. Gracias, Rosy. Gracias, Gaby. No, de nada. A A ustedes. ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Padre Roberto. Gracias, Padre María. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final, como diría alguno así en la televisión, hasta el final. Bueno, esperemos que la semana próxima nos encontremos una vez más y que podamos aprovechar esto, que seguramente en la medida en que vaya transitando los días y los encuentros vamos a sentirnos más cómodos y vamos a entender mejor cómo funciona y lo vamos a aprovechar más todos. Una vez más, gracias a los que nos acompañaron, gracias muchachos por estar ahí atrás y que Jesús les conceda a todos un hermoso domingo y una muy buena semana. Nos vemos el próximo sábado y mañana en misa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes.
sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.